Hola mis pingosos amigos. Aquí estoy haciendo en esta ocasión un dibujo para un reto del artista estadounidense experto en cómics de Marvel, Jeffrey Scott Campbell. ¿Que por qué lo estoy haciendo? Calentamos que ahora lo vemos. Habréis visto en el título que hoy vamos a hablar sobre sexualizar. ¿Pero qué es sexualizar? Bueno, la RAE lo define como conferir carácter o significado sexual a algo. Es decir, que sexualizar no es nada más y nada menos que relacionar algo o alguien con el sexo, simple y llanamente. No es acosar, no es abordar la intimidad de alguien, simplemente eso, nada más. Sexualizar hoy en día está visto como algo malo. En algunos sectores, por supuesto, en la calle es otra historia. Y tenemos varios ejemplos de ello. Por ejemplo, el director de la nueva película Space Jam, que está al caer en julio, dice: me sorprendí mucho al ver lo sexualizada que estaba Lola en la película original y me prometí que trabajaría en ella no solo en la forma en cómo se ve, sino también en su rol dentro de las historias. Esto es el 2021 y es importante reflejar la autenticidad, la fuerza y la capacidad de los personajes femeninos. Amaría que las niñas entiendan que tan empoderadas se pueden sentir y empoderarlas a seguir y no renunciar a sus sueños. Claro, porque el personaje original no era fuerte, no estaba empoderado. Simplemente por eso, pues nada, es un personaje débil, ¿no? Y es malo. Incluso el nuevo anime de Nagatoro, de No juegues conmigo, Nagatoro, también fue criticado por estar sexualizado. También se acusó en su momento a darle review por sexualizar a su hermana, que ya habéis visto dónde ha acabado todo, porque hoy en día darle review ha sido suelto a cualquier cosa. Sin embargo, siguen saliendo memes sobre sexualizar menores y tal y cual, y eso que yo no soy un gran fan. Banean a twitcheras de la plataforma de Twitch y acusan a la plataforma de sexualizar mujeres. Esta gente supongo que no se dan cuenta de que Twitch se basa en la visita y estas mujeres pues tienen muchas visitas. Otra cosa es que eso sea para todo público, no, que ahí sí Twitch debería regularse. Pero el problema no es la sexualización en sí. Te puedes encontrar diferentes artículos en revistas de videojuegos, supuestamente de expertos, donde hablan cómo la mujer en el mundo de los videojuegos hay que combatir la sexualización, los referentes sexuales y la cultura de la violación en los videojuegos. No sé, yo cuando cogía el Wiimote nunca hacía ese tipo de cosas. No sé qué tipo de juegos habrán jugado esta gente. Artículos sobre que Instagram se sexualiza demasiado, porque hay demasiadas fotos sugerentes, porque hay demasiadas mujeres así. De hecho, si buscáis sexy hashtag en Instagram vais a encontrar un montón. Incluso boicot a videojuegos como Genshin Impact porque algunos personajes están sexualizados. Luego, lo de respetar otras culturas de otros países y tal, y no hacer apropiación cultural, bien, pero cuando van a encontrar lo que a uno le gusta, bien que abre la boca, ¿no? Y lo que quería dejar para el final, por lo menos referente a cultura, es a Jeffrey Scott Campbell, como he dicho antes, estaba haciendo un reto. ¿Por qué surgió este reto? Pues veréis, él tiene una portada mítica de Mary Jane Watson, la novia de Peter Parker, Spider-Man, muy famosa, y un usuario de Tumblr se le ocurrió la gran idea, nótese la ironía, de arreglarlo entre comillas, ¿no? Arreglarlo pues quitándole pecho, que no enseñe escote, que no tenga teta. Entonces el propio Jeffrey Scott pues se le ocurrió responder a ese usuario y corregirle los errores de anatomía que tenía. Y por supuesto alguna que otra pollita sobre el problema de decirle a un autor cómo tiene que hacer su trabajo, como eso de adecuado pues no tiene derecho, bueno, tiene derecho a expresarlo evidentemente, pero también hay derecho a la réplica. Mucha gente le tiró hate a Scott Campbell, pero también mucha gente lo apoyó, demostrando así que esa idea de que la cultura está mal sexualizar está en los medios y en cierta parte de la población, pero no en toda. Hay una parte de la población que dice, mira macho, ya está bien, ¿no? ¿Por qué aparece esto en los grandes medios? Bueno, es fácil de decir. Los medios responden ante los gobiernos.
¿Y qué dicen los gobiernos? Bueno, me voy a limitar a nuestro país. Solamente una pequeña porción para que veáis de qué se trata la cosa. Tenemos ahora, por ejemplo, la actual líder de Podemos, una vez que la de Coletita se ha ido, Ione Belarra, hablando sobre la sexualización de las mujeres en Podemos, donde habla que las mujeres demasiado arregladas no son bienvenidas. Como podéis ver, la libertad de la mujer, excepto para lo que a mí me interesa. Con esto Ione Belarra vuelve a coger las riendas del feminismo que había perdido un poco con la imagen de Pablo y sus relaciones con las mujeres que se iban diciendo de las diferentes noticias, y volvemos al autoritarismo moral y el supremacismo de decirle a una mujer lo que tiene que hacer. Claro, si una mujer decide libremente maquillarse y tal, ¿quién demonio eres tú para decirle que no? Y, por supuesto, sin olvidar también el seminario contra el sexismo de los videojuegos que montó Irene Montero con nuestro dinero público. Nuevamente veis la coincidencia con lo que he mencionado antes de la prensa. No es casualidad, evidentemente. Todo esto sigue una misma línea. Y claro, no tiene mucha pinta de que Irene Montero sepa mucho de videojuegos. Y de hecho, incluso en ese seminario, no es que invitara a los principales expertos en videojuegos de nuestro país, sino nuevamente gente afín a su ideología y su movimiento, para que le dé la razón. Porque ya sabéis que en este, o si no lo sabéis, os lo digo yo, en este tipo de espacios el tema del debate, no hay debate. Porque a la mínima que dudes, ya no digo insultar ni nada de eso porque no es mi estilo, pero a lo más mínimo que dudes algo, ya eres un negacionista, un machista, un fascista. Es terrible la poca libertad que hay en ese sentido. Y no quedó ahí el tema. Podemos también propuso una propuesta de igualdad para combatir el machismo en los videojuegos en el Parlamento. Perdón, en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, una proposición no de ley que no salió adelante, buscando controlar la brecha de género virtual, ¿no? Y claro, esto tiene las consecuencias de que si yo soy un desarrollador o un autor o un artista que trabaja en una empresa de videojuegos, voy a estar limitado no solamente por el público, por lo que diga la empresa, sino también por lo que diga la ley, ¿no? Decir ese tipo de cosas es terrible para la libertad creativa. En Noticias de Antena 3 decía que las jugadoras soportan el sexismo de la partida multijugador o en los vídeos de opinión en las redes sociales, YouTube y Twitch. Una discriminación que es lo que dice Unidas Podemos, que les mueve a reclamar la puesta en marcha de este plan de igualdad, entre otras propuestas para la cultura. Pero nos centramos en esta, ¿no? Claro, porque nadie ha tenido nunca jamás ningún problema en multijugador, solamente los tienen las mujeres. Y solamente lo tienen para el tema de sexualizar. Nunca a nadie le han dicho novato, noob, manco, ni nada de eso, ¿verdad? Pero alguien dirá, bueno, Podemos, es el Ministerio de Igualdad, entonces ese tipo de cosas, te gusten o no, son lógicas. Vale, ¿y qué pasa cuando es el Ministerio de Ciencia el que gasta 45.980 euros en investigar el impacto sexista de los piropos? Eso también es una ciencia. ¿En qué está basado eso? Eso no es científico. Y mira que había cierta esperanza al principio con Pedro Duque como lección, pero es que estoy perplejo, no sé muy bien qué decir aquí sin soltar tremebundos insultos que merecen tales personajes, vaya, porque me cuesta trabajo incluso hablar de ellos como personas funcionales, parecen más bien disfuncionales. Como podéis ver, es imposible, fuera de los medios, no haya una influencia externa que no que les obligue, pero sí que les incita a ir en esa dirección, evidentemente. La gente quiere ir en la dirección mainstream, ¿no? Que es la más corriente y la más fácil. Y por supuesto, cómo no olvidar, para los fans de Dragon Ball, que un código de género, similar a lo que había en los años 50 en Estados Unidos, de código de la moral, decía que la televisión valenciana no puede volver Dragon Ball por ser sexista. Recordemos, por favor, que Dragon Ball ya estaba censurado en su momento por oposiciones conservadoras por ser demasiado violento y sexista. El regreso de Dragon Ball era esa versión censurada, no hay una versión donde se haya vuelto a doblar con esas mismas voces sin censura que se haya metido libremente en televisión. No, la que hay es esa. Pues ni siquiera esa cumple. Literalmente podemos decir que hoy en día los movimientos de izquierda son tan inquisitivos que superan a los movimientos conservadores de su momento, que también tenían propuestas similares, aunque las razones fueran por morales religiosas, pero es que esta moral es muy moral religiosa, es que realmente es una religión en sí mismo. Y como podéis comprobar, ponerse a esto implica enfrentarte contra un gran efecto mediático y político y social.
Pero ¿por qué todo esto si la definición de sexualizar no implica nada de brecha de género y de problemas contra la mujer ni nada? O sea, si hemos visto la definición anterior, no tiene nada que ver con todo eso. Pues entonces, ¿por qué todo esto? Para ello, primero deberíamos pensar por un momento la principal razón que lleva a un artista a sexualizar a un personaje o a un director a poner a un personaje sexualizado en su película, o en su libro, o en la obra que sea. O incluso si una propia mujer en sí misma quiere salir sexualizada en su post de Instagram, de Twitter, de Facebook, de lo que sea. Como hemos dicho antes, en la definición está el hecho de hacer referencia a un acto sexual. El sexo es algo muy atrayente. Y es normal que sea atrayente. El ser humano tiene esas necesidades sexuales que tenemos en principio para reproducirnos. Evidentemente, hoy en día el ser humano no tiene sexo solamente para reproducirse. Pero esa base biológica está ahí. No se puede obviar. No es algo cultural como se pretende de decir normalmente, ¿no? Eso está escrito en nuestro ADN. Por lo tanto, es normal que lo que tenemos en nuestro ADN acabe desarrollándose hasta cierto punto, porque hasta cierto punto podemos mantenerlo bajo control, pero hasta cierto punto tampoco podemos mantenerlo bajo control. Pues es evidente que si el factor sexual genera atracción, haya gente que quiera llamar la atención con ese tipo de atracción. Es decir, por ejemplo, imaginemos en este caso es Black Cat, la gata negra de Spider-Man, que la estuvo dejando así sexualizada. ¿Por qué? Es un personaje femenino que entra dentro de los cánones de lo que se considera sexy. Y me parece un personaje divertido, atrevido, entonces quiero aprovechar eso y sí, evidentemente quiero llamar la atención de eso, pero también quiero hacerlo a mi manera. Entonces, sexualizar en este momento no lo estoy haciendo porque yo considere que la mujer es inferior, porque considere que la brecha esta a mí me beneficia como hombre, no tiene nada que ver. Simplemente lo estoy haciendo porque quiero ser un personaje sexy. Sexualizar es simplemente eso. Esa es la principal razón para hacerlo. Podemos decir a lo mejor que sexualizar a menores de edad, lo mismo más complicado, pero también hay que tener un factor diferencial en los menores de edad. Y es que a partir de cierta edad, una menor de edad ya tiene cuerpo de mujer. Eso por un lado. Y por el otro lado, si tu público es adolescente masculino, como ocurre en los shonen, por ejemplo, vemos Dragon Ball, One Piece, Kimetsu no Yaiba, hay algunos personajes que podríamos considerar sexualizados, pero es normal, quiero decir, en la adolescencia aparece una serie de hormonas y empieza la atracción sexual que les lleva al camino a adultos, que les atrae al adolescente y tienen sexo en la adolescencia. Y ningún feminismo ni moralina actual va a poder cambiar ese hecho biológico social, que también influye la cultura, lógicamente, pero cancelando la cultura que se enfoca en eso, no vas a cambiar nada. En todo caso, lo que vas a hacer es lo contrario, que se enroque más, porque van a buscar ese contenido los adolescentes. Y te puedo asegurar que en el momento en el que digas a alguien que no lo haga, va a venir otra persona y lo va a hacer. Esa es la principal razón por la cual se sexualiza. Porque es algo atrayente, divertido, gusta, por lo tanto se hace. Es algo que te da una visibilidad y ¿por qué no aprovechar? Igual que se puede aprovechar visibilidad haciendo, por ejemplo, un personaje que sea muy cookie, muy mono, porque los personajes monos gustan. La mayoría de la gente le gustan los perros, los gatos, los loros, pero no suele gustar tanto un escorpión, una tarántula, una serpiente, que a mí también me gustan todos los animales que acabo de decir, pero yo soy yo. Evidentemente tengo claro qué personaje va a causar más sensación, ¿no? ¿Por qué no decimos, oye, ya basta de hacer monerías, que solamente se valoran a los animales que son monos y no a los feroces? Evidentemente nadie va a decir tremenda patochada. ¿Por qué se dice esto? Hombre, porque está politizado, como hemos dicho antes. Como podéis comprobar, la neomoralina pretende decirnos cómo hablar, cómo deben vestir las mujeres, cómo debemos diseñar los personajes, y pretenden hacerlo gastando dinero público, obviando otros grandes problemas como hemos tenido este mes, la subida de la luz, el paro que cada vez sube más y más, en los jóvenes que no encuentran vivienda. Estamos ante un derroche de recursos y una especie de dictadura de lo políticamente correcto que nos está quitando derechos a pasos agigantados. No se trata de que un personaje no pueda tener sujetador que tenga más o menos tetas. Si alguien ha llegado hasta aquí todavía pensando eso, o alguien va a poner eso en los comentarios, es que no ha entendido nada del asunto. El problema no es que se cambie un personaje, los personajes cambian a lo largo de las décadas y a lo largo del tiempo, eso es obvio, los gustos cambian. Pero lo que no va a cambiar nunca es la atracción sexual, porque es algo intrínseco al ser humano. Entonces decir que hoy en día
no va a haber personajes sexualizados, no es porque los tiempos hayan cambiado, es porque se están imponiendo una serie de valores. Hay que entender que es muy diferente exponer algo de imponerlo. Y hemos visto antes que hay muchas maneras de hacerlo. A través de la presión social, que es básicamente hacer una especie de bullying mediático, porque eso es bullying, eso es acoso, eso sí que es acoso, y no hacer un personaje sexualizado. Desde políticos usando sus tribunas para que un par de píxeles no le opriman, creyéndose que pueden hablar en nombre de todas las mujeres encima. Por lo tanto, hay que luchar contra esto, hay que pararle los pies en la medida de lo posible, hay que decirle no, ya basta, se acabó, no voy a seguir tus reglas, no voy a seguir tus imposiciones, no voy a agachar la cabeza. Por eso los artistas hacen bien en vengarse. Yo por tener al artista porque ya estáis viendo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Un dibujo, en mi campo. En el ejemplo de Lola Bunny, cuando pasó el nuevo tráiler, hubo un montón, pero un montón de dibujos sexualizándola. De manera que era una forma de vengarse. Había otros dibujos diciendo, bueno, no todo tiene que ser sexy, lo ponían en plan cookie, en plan como conejo realista, pero la mayoría eran sexualizándola. De hecho, voy a decir más, siguiendo con este ejemplo, porque a mí me gusta la animación y sé un poco del tema. Lola Bunny ha tenido varios rediseños a lo largo de la historia. Tuvo el rediseño en Baby Looney Tunes, tuvo el rediseño en Lunatic Unleashed, que era, bueno, tenía otro nombre, pero era una Lola Bunny en realidad. Y tuvo el rediseño de Looney Tunes Show, donde era una locaza. La serie está muy bien, pero a mí ese personaje no me gusta. Era una acosadora y Bugs Bunny no se defendía bien de ella. ¿Os imagináis que hubiese pasado si Bugs Bunny le pega para defenderse, como le pasaba a Johnny Bravo cuando acosaba a alguien? Y ahora tiene este rediseño. Y a pesar de todos estos rediseños a lo largo de los años y de las décadas, ha seguido imperando el primero de la primera película como el modelo estándar a seguir. Por lo tanto, el discurso de que los tiempos cambian no se sostiene, porque no todo cambia, no todo es de otra manera ahora, no todo se mantiene diferente. Hay muchas cosas a lo largo de la historia que se han mantenido, la gente sigue celebrando la Navidad con árboles de Navidad, con portales de Belén, cumpleaños con tarta de cumpleaños y vela. Es decir, yo no soy un conservador precisamente, a mí no me gustan muchas cosas conservadoras, entiendo que hay cosas que se mantienen. Entonces, es lo que hay. Si no te gusta, pues consume otras cosas. Que el director puede hacer el personaje que quiera, por supuesto, puede tener declaraciones que quiera, pero el resto también somos libres de criticarlo y de no consumir su contenido. Es decir, oye, que lo que has dicho es mentira, que no es verdad, que no es cierto. Yo hice un dibujo que pondré por ahí en la descripción también, en Venganza de la Bunny, pero no sexualizándola, lo mío fue más duro. Creo que hablaré de ese tema cuando salga la película. Y eso sería todo, amigos. Espero que os haya gustado, espero que este contenido, que creo que no hay mucho de esto en YouTube, de gente dibujando y comentando los temas de actualidad, y mucho menos dando la batalla cultural, os haya gustado. Y si es así, pues bueno, comentadme qué os ha parecido, darle me gusta, suscribíos, darle a la campanita y sobre todo recordad, sexualizad todo lo que podáis. Adiós.